Desde las cumbres majestuosas de los Andes, cuna de los míticos hombres imperiales, se alza, al sur del continente americano y bañado por el gran océano de la paz, la República del Perú, tierra sagrada de culturas antiguas. Su privilegiada climatología nace de la variedad geomorfológica determinada precisamente por la cordillera de los Andes, que cruza de norte a sur paralelo a las costas del Pacífico, encontrando a su paso 84 de las 103 zonas de vida conocidas en nuestro planeta. En el centro de este territorio, en los denominados Andes centrales del Perú, se levanta orgullosa y milenaria, con sus fríos glaciares, sus valles de ensueño, sus enmarañadas selvas y torrentosos ríos, la región Junín. ...44.197 kilómetros cuadrados, 9 provincias con 123 distritos que albergan a 1.200.000 habitantes, cuyos ancestros, los aguerridos huancas, pumpush, taramas, nomatziguengas y ayánicas, escribieron parte importante de la historia inca hispánica y americana. Ya el propio Pachacútec, al frente de su gran imperio, supo del coraje de estos pobladores y tras muchos años de violenta guerra, recién en 1460 logra su conquista territorial. Pero la conquista de su raza, jamás. El resentimiento de este episodio se grabó en el corazón de los huancas y la llegada de los castellanos fue la oportunidad para el desagravio que mucho tiempo esperaron. La impresionante belleza del Valle de los Huancas apasionó de tal manera a don Francisco que elige Jauja para fundar la primera capital del Perú el 25 de abril del 1534, consagrando la ciudad a la Virgen del Rosario, y así, con traza española y mano de obra india, empezó a surgir la capital mestiza del Perú de Pizarro, como después escribiera Porras Barrenechea. Poco duró la alianza con los de a caballo. Los abusos, la explotación y la injusticia despertaron el indómito espíritu de sus bravos habitantes. En la selva, Juan Santos Atahualpa grita ¡libertad! Y las montañas despiertan y comienza la derrota de los de Castilla. Ya en la guerra de la independencia, los realistas se refugian en la entonces pequeña localidad de Huancayo. Los huancas, rebeldes y aguerridos por naturaleza, demolieron la defensa española y el 20 de noviembre de 1820 juran por primera vez en la ciudad de Huancayo la independencia del Perú. 6 de agosto de 1824, a 5 kilómetros del antiguo lago Chinchaycocha, frente a las frías pampas de Chichauciri y a 4.065 metros sobre el nivel del mar, los húsares del Perú, llamados hoy orgullosamente húsares de Junín, rompen la ominosa cadena y derrotan a los castellanos cerca del pequeño pueblo de Reyes, que desde entonces pasó a llamarse Heroica Villa de Junín. Para inmortalizar la gran victoria, el departamento de Tarma, según decreto supremo del 13 de septiembre del 1825, pasó a llamarse Departamento de Junín. Hechos históricos importantes se sucedieron en el hermoso Valle del Mantaro. En 1854, don Ramón Castilla suscribe en Huancayo el decreto supremo que abolió la esclavitud de los negros. Años después, en 1879, don Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, organiza un ejército increíble, conocido luego como los Avelinos, y enfrenta a las tropas chilenas, triunfando en Tarapacá, Pucará y Marcabay. Junín es hoy una región cosmopolita cuyas principales actividades son la agricultura y la minería en la sierra y la extracción forestal en su selva. Hay abundancia de recursos metálicos, cobre, plomo, zinc y plata, que se procesan en el centro metalúrgico de La Oroya. Esta actividad
estimuló la temprana articulación ferroviaria de la Sierra Central con Lima y el puerto del Callao. Por su parte, la agricultura se ha desarrollado merced a la importante dotación de suelo agrícola en los valles de clima templado del piso medio andino y a la cercanía con el mercado de Lima metropolitana, que han convertido a los valles del Mantaro y Tarma en sus principales despensas. La construcción de la carretera hacia los valles de Chanchamayo y Satipo en la Selva Alta han ampliado las fronteras agrícolas, asegurando para la capital Lima la provisión de frutas tropicales, café y madera. Desde la ciudad de Lima, una moderna carretera enteramente asfaltada nos conduce en un rápido y vertiginoso ascenso a través del Abra de Anticona hasta el altísimo Ticlio, tocando casi el cielo desde sus 4.818 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentra una de las maravillas del ingenio peruano, el cruce ferroviario más alto del mundo, que es a la vez la puerta de entrada a un paraíso que en el Perú conocemos como la región Junín. La Oroya, paso obligado y punto de enlace entre las tres principales regiones peruanas, costa, sierra y selva, en donde coinciden las rutas hacia el Valle del Mantaro, el Valle de Tarma y los valles de la Selva Central, así como las rutas hacia las Pampas de Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y Pucallpa. Fraccionada por el paso del río Mantaro, la ciudad se divide en la Oroya antigua, con las vetustas viviendas de los pioneros, fundadores de la ciudad de los humos, y la Oroya nueva, sede de las modernas instalaciones metalúrgicas, cuya impresionante chimenea se eleva orgullosa entre las más altas del mundo. La Oroya, a pesar de su aspecto inclemente y su clima glacial, nos ofrece interesantes lugares como el Museo Metalúrgico, que nos trasladan en el tiempo a conocer la historia del complejo desde sus inicios. Al noroeste de la ciudad, a escasos 2 kilómetros, se levanta la zona residencial de Chulec, destinada a los funcionarios de la minera Doerran, construida por la Cerro de Pasco Copper Corporation, rodeado por la majestuosidad del pino piramidal. Frente a Chulec, ya en el distrito de Saco, encontramos el centro recreacional Kenneth Buckley, 11 hectáreas de hermosas áreas recreativas y fantástica fauna silvestre. Ahí vemos el magnífico venado, el insociable gato montés y por supuesto las típicas aves de las zonas altoandinas como la huachua, la elegante parihuana y los patos silvestres. 10 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Oroya encontramos el acogedor distrito de Paccha, con su edificio principal, la Iglesia de la Purísima Concepción. A poca distancia del pueblo se encuentra el campo de golf Doerran, Perú, el más alto del mundo, en los que se realizan eventualmente torneos de carácter internacional. Corrían los años de 1918, cuando corre la voz por todo el Perú que en el distrito de Yauli, muy cerca de la ciudad de La Oroya, existía una fuente de aguas milagrosas. Eran los baños termales de Yauli, con sus 7 ojos de agua de alto contenido de calcio, azufre y fierro, que alcanzan una temperatura de hasta 67 grados centígrados. Y efectivamente, los poderes curativos de sus aguas son realmente milagrosas, cuya acción energética ejerce poderes curativos en el tratamiento del reumatismo y enfermedades pulmonares, entre muchas otras. Sus instalaciones cuentan con todos los servicios, incluyendo alojamiento, 6 pozas privadas y una amplia piscina, cuya temperatura va desde los 36 grados hasta los 40 grados centígrados, en una experiencia realmente gratificante y, por supuesto, curativa. A escasos 10 kilómetros de Yauli nos recibe frígida, pero reluciente, la laguna de Pomacocha, en el techo del mundo, a 4.289 metros sobre el nivel del mar,
Sus 7 kilómetros de largo abastecen de líquido elemento a la central hidroeléctrica de Pachachaca y a la ciudad de La Oroya. En el centro poblado menor de Huari, a 22 kilómetros de La Oroya, con el marco de un verdoso paisaje, nos encontramos con un importante centro piscícola, donde se reproducen las deliciosas truchas de la variedad arcoíris. En el estadio de Santa Rosa de Saco, en el mes de abril, se realiza la Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal, Alto Andina de Yauli La Oroya, que promueve el desarrollo de grandes y pequeños productores agropecuarios de la zona. Si usted la visita, podrá apreciar todo un acontecimiento folclórico, exposición de sus vistosos trabajos de artesanía y, cómo no, el arte culinario de La Oroya con sus famosos platos típicos, el placer de la riquísima pachamanca y el delicioso carnero al palo. Probablemente en tiempos del incanato, esta carretera fue una de las más concurridas por nuestros abuelos. Saliendo del Yauli y sus preciadas minas, encontramos esta hermosa pradera que se abre a nuestros ojos cual página de un cuento. Estamos ingresando a la cuna de la nación huanca, el hermoso Valle del Mantaro. Jauja, la vieja Sausa, encanto de los españoles, ubicada a 257 kilómetros de Lima capital y a 3.390 metros sobre el nivel del mar, con su capital, la tranquila y apacible ciudad de Jauja, de trazo español y sobrio estilo colonial, cuyas calles reciben cada año los pasos de los tunantes y los carnavaleros de Marco, con las bandas de Acoya, cuna de músicos que levantan polvo con sus populares danzas que caracterizan la alegría de su población. Gente de formación virreinal arraigada, herederos de innumerables festividades religiosas y obviamente de una cultura gastronómica ubérrima. Frente a la plaza se levanta majestuosa su iglesia matriz de monumental construcción con rasgos arquitectónicos de marcado estilo colonial. En sus campanas se guardan la historia del desprendimiento de las acaudaladas jaujinas, cuyas joyas de oro fueron fundidas para construir el más grande carillón de la serranía, cuyos tañidos se escuchan en 5 leguas a la redonda. Flanqueada por la cordillera oriental, cuya silueta asemeja un indio que descansa, como lo conocen los lugareños, a solo 6 kilómetros al noreste de la ciudad, el paisaje proyecta un extenso espejo de agua, en cuyas profundidades, cuenta la historia, se encuentra una gigantesca campana de oro, cuyos tañidos esporádicamente se escuchan, agitando las aguas de la famosa laguna, la Laguna de Paca. Los huaris, entre los años 600 y 1000 después de Cristo, y luego los yarus en el año 1100, invaden el territorio de los huancas Sausa, quienes se organizan y construyen una fortaleza en Siquilla Pucara, a 10 kilómetros de Jauja, conocida como Tunanmarca, que en el dialecto huanca significa pueblo en la punta del cerro, logrando desde allí dominar a sus enemigos. El año 1460, los poderosos incas pacientemente esperan al pie del gran cerro a que el agua y los alimentos de estos indómitos guerreros se agoten, y en su propia trampa los sausas son sometidos e incorporados al gran imperio. Los restos de esta ingeniosa ciudadela se encuentran protegidos por 3 murallas de piedra de 2 kilómetros de largo. Ahí habitaban entre 12 a 15.000 habitantes en aproximadamente 3.000 viviendas de barro y de piedra. Canchaillo, uno de los 34 distritos que conforman la provincia de Jauja, se encuentra cerca al cañón del Chucto,
impresionante formación rocosa a 51 kilómetros de Jauja y a 3.912 metros sobre el nivel del mar. Guarda ancestral los restos arqueológicos del Coribinchos o Picaflor de Oro, antiguo complejo habitacional preinca en cuyo centro se levanta solitario el árbol sagrado del Quisguar. El cerro Pixtac en Canchayllo es una importante reserva de las famosas puyas de Raimondi. Estas grandes bromeliáceas se desarrollan en lo alto de los Andes. Su forma redondeada con hojas de hasta 2 metros de largo, muy duras y con espinas en forma de uña de gato, están cubiertas por un barniz especial que evita su transpiración. Tarda 100 años en desarrollarse. Alcanza unos 3 metros de diámetro y hasta 13 metros de alto. Y una vez producida la inflorescencia, la planta se autodestruye y desaparece. Canchayllo también alberga a la recientemente creada Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, la primera de su tipo en el Perú, a 4.448 metros sobre el nivel del mar. Su escolta es el Nevado de Pariajaja, conocido como el Apu o Cerro Sagrado de los Auquis. Desde esta reserva, alimentados por los deshielos de los nevados de Pariajaja, crecen hermosas lagunas como Tembladera, Huaylacancha, Azulcocha y Carhuacocha, desde donde se divisan señoriales los picos nevados del Runshu, el Tunshu y el Pariajaja. Concepción, a 21 kilómetros de la ciudad de Huancayo, fue fundada por orden del conquistador Pizarro, el 17 de febrero de 1537, en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esconde en sus calles de colonial estilo parte de la historia del Perú antiguo, colonial y republicano. Estas araucarias, árbol nacional de Chile, crecen en la Plaza de Armas al lado de la hermosa fuente francesa forjada en metal que data del siglo XVII y honran la memoria de los soldados sureños de la Guerra del Pacífico caídos a manos de los pobladores concepcioninos el 9 y 10 de julio de 1882. La iglesia matriz de Concepción, de estilo neoclásico, venera la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Fue incendiada por los españoles el 11 de abril de 1821 y asaltada por los invasores chilenos para convertirla en fortaleza inexpugnable. Los patriotas tuvieron que incendiarla para eliminar al enemigo. Hoy, la Plaza de Armas y la iglesia están consideradas patrimonio cultural y monumental de la nación. La Casa Ugarte León, frente a la Plaza de Armas, fue incendiada y saqueada por los chilenos el 11 de julio de 1882. Hoy, recuperada, se mantiene majestuosa y admirada como Museo de Concepción, en donde se exhiben valiosas reliquias de la época colonial y republicana. Esta es una de las joyas más preciadas de la arquitectura colonial. Sus paredes son silentes guardianes de la documentación más antigua y veraz de la historia del Perú antiguo, el convento de Santa Rosa de Ocopa, importante centro misional construido por el seráfico Francisco de San José en el año de 1725 con la misión de evangelizar y civilizar, entre comillas, a las tribus de la selva peruana. Al lado de la obrería se ha edificado el llamado Nuevo Convento, que consta de 4 claustros o corredores. El más antiguo es el de la Portería, edificio de 3 plantas que alberga en su pinacoteca una de las más importantes colecciones pictóricas de la escuela cusqueña, considerada entre las más importantes de la Iglesia mundial. La biblioteca del convento de Santa Rosa de Ocopa es un valioso aporte a la cultura e historia de la humanidad, pues conserva entre sus más de 25.000 volúmenes cartillas muy antiguas como la Summa Angélica, escrita en 1490 de puño y letra de Fray Ángel Clavacio. Es muy fácil, desde la perspectiva del Museo del Convento, conocer la historia de la misión franciscana con respecto a su política evangelizadora en la Amazonía peruana, pues conservan importante documentación geográfica con cartografía de la época
dibujada por los propios misioneros, acompañada por la vestimenta y reliquias de la etnografía y zootecnia que muestran las bondades de los lugares hacia donde llegaban las expediciones. El estilo renacentista de la iglesia enmarca el cielo de Ocopa que perfila la cúpula y sus dos torres en contraste armonioso con la campiña serrana y el convento. Al interior, su decoración alegórica representa al Cristo de Ocopa, la Virgen Santísima y la obra misionera franciscana como un legado a la historia de la humanidad. Siguiendo por esta misma ruta y a escasos 27 kilómetros, Concepción nos muestra a 4.484 metros sobre el nivel del mar, cerca del etéreo cielo serrano, la maravillosa laguna de Pomacocha, en el distrito de Comas, con sus gélidas aguas, hábitat preferido de las truchas, la guachua, los patos silvestres y los camélidos de la región que pastan despreocupadamente por sus orillas. La provincia de Concepción, dividida por el río Mantaro, está unida en sus dos márgenes por el puente conocido como Las Balsas, que es precisamente aquel que las heroínas Toledo en 1821 cortaron heroicamente, enviando a toda la compañía realista a la turbulencia y frialdad de sus aguas. Cruzando el puente, estamos ya en la margen derecha del Mantaro, que alberga pueblos que conforman el circuito turístico del valle, con su pintoresca explanada ribereña conocida como La Guaicha, lugar de las escapaditas y escarceos amorosos de los pícaros huancas. Hoy se ha convertido en un importante centro recreacional turístico merced al paisaje y su campiña recorrida por el río Cunas. La excelencia de la sierra armoniza entre la contemplación espiritual de su paisaje y la exquisitez material de su comida típica. Este es el poblado de Mito, pueblo sencillo y de arraigadas costumbres que en honor al Taitaniño, del 1 al 3 de enero, presentan la famosa danza de la Huaconada, que habla del mítico personaje conocido como el Huacón, encargado de realizar curaciones, de castigar a los malhechores y de realizar los sacrificios humanos y de animales en honor a la Mama Pacha. Estamos caminando la historia sobre el camino real de los incas o el Capac Ñam, camino principal de los chasquis imperiales, ingreso de la pujante nación huanca, capital de la región Junín. Huancayo, que significa el lugar de la gran piedra, logró su categoría de pueblo el 1 de junio de 1572 y a partir de aquel año, la pujante ciudad incontrastable ha crecido vertiginosamente. Hoy es la capital de la región Junín, eje principal de la Sierra Central del Perú, que alberga alrededor de 500.000 habitantes a 3.249 metros sobre el nivel del mar. Esta es la Plaza de la Constitución, en honor a la juramentación de la Constitución Liberal de Cádiz en 1813, que significaba igualdad y justicia para los pueblos de las colonias. De espaldas a la cordillera se levanta la Catedral de Huancayo, advocada a la Santísima Trinidad con fecha 1 de junio de 1572. Desde esta elevada colina llamada Cerrito de la Libertad se aprecia un amplio panorama del Valle del Mantaro. Este mirador turístico tiene diversos servicios. Su zoológico muestra más de 50 especies de animales de diversas partes del Perú y del mundo. Huancayo ha peleado sempiternamente por la identidad de la cultura huanca. El proceso ha tardado muchas generaciones, pero ha llegado y se ha perennizado en este lugar que llaman el Parque de la Identidad Huanca. Don Jerónimo de Silva, fundador de Huancayo, instituyó en el 1572
la Feria Comercial de los Indios. Su sede fue la Plaza Huamanmarca. Años después se trasladó a la Calle Real. En 1976 fue trasladada definitivamente a la Avenida Huancavelica y funciona los domingos en una extensión de más de 1 kilómetro de exhibición que va desde la venta de alfalfa hasta vehículos motorizados. Esta feria está catalogada y es reconocida como la más antigua y extensa de América. ¡Ay, Dios! La riqueza turística del Valle del Mantaro es realmente prodigiosa y se sustenta en su paisaje, cultura e historia. 3 elementos que vamos a intentar describir recorriendo parte de los circuitos más importantes. Este es el distrito de Ingenio, en donde se ubica el mayor centro piscícola de truchas en el Perú. 105 estanques que aprovechan la topografía